Oli, soy Ana. Hola, Ana. Y tengo que hacer una gran confesión, y es que nos quedamos sin presupuesto y por eso recurrimos a esta desesperada respuesta de la videollamada. Por eso estamos en Cielo. Discord. Hola, soy Sam. Hola, soy Gabo. Hoy, vamos a hacer algo distinto, porque no solo vamos a estar hablando de películas o de animación, sino también un poco sobre el teatro, esta vez. Ya que hoy nos adentraremos a las películas de Wicked. Wicked. Las películas de Wicked es una especie de precuela, spin-off / reimaginación de la historia y el mundo del Mago de Oz, en la que nos cuentan el pasado de las dos brujas, la bruja buena y la bruja mala. Las llamadas brujas buenas y brujas malas, que sus nombres reales serían Glinda y Elfaba. Elfaba es una niña que al nacer nace con una tez, con una piel verde, lo cual al principio y por el resto de su vida será una razón para una discriminación pues muy injusta en su parte, ¿no? Sin embargo, llegarán a una escuela que, por lo que tengo entendido, ¿era una escuela de magia o era una escuela normal? Porque nunca me quedó claro eso. Yo te explico rápidamente. Shees, lo que es la universidad de Shees, es como cualquier otra universidad. Sin embargo, entiendo tu confusión, porque pues el personaje de Madame Morrible es una bruja dentro de ese mundo y es quien da como este seminario de magia. Pero en sí es una escuela normal y corriente, ok. como cualquier otra. De hecho, en el discurso pues principal que justo hace Madame Morrible, de ya sea que vengan a estudiar negocios, de que vengan a estudiar administración, o sea, son carreras normales. Dentro de lo que cabe normales, ¿no? Para un mundo mágico. Ajá. Oye, pero Vale. entonces esta Madame Morrible es como la directora de todo el campus. No, de hecho ella era una profesora muy, pues no con estatus, sino con mucho renombre, porque como tal la directora fue la primera que habló en la escuela, de bienvenidos a Shees. Tanto Glinda como Elfaba entrarán a esta escuela. Elfaba, después de que justamente la profesora vea como sus poderes mágicos y diga, ¿sabes qué? Te voy a entrenar, ven conmigo, sé mi aprendiz. Sí. Terminan entrando a la escuela y al principio se hacen enemigas, o por lo menos se forma una enemistad, más que nada por sus dos estilos de vida, una bastante extrovertida y bastante lujuriosa, y la otra un poco más humilde y un poco más reservada y un poco más enfocada, ¿no? Sin embargo, con el tiempo las dos empezarán a comprenderse y se volverán bastante amigas, lo cual será bastante lindo porque a Elfaba le espera un oscuro destino, ya que tras su poder, irá a conocer al Mago de Oz, al asombroso Mago de Oz, solo para darse cuenta que es un fraude, que no es un mago real. Y cuando se decida no unirse a su causa de intentar, ahora sí que exiliar de cierta forma a los animales, decidirá pues ahora sí que volverse una fugitiva. Y en la primera película por lo menos termina con que ella intentará hacer complot contra el Mago de Oz y toda esta sociedad, ¿no? En la segunda retomamos justamente 5 años después. Y veremos a Elfaba continuando con su plan de derrocar al Mago de Oz. Y a la par estaremos viendo ahora sí lo que viene siendo la historia como tal del Mago de Oz, la original, pasando como de fondo, ¿no? Y estaremos viendo como lo que pasó por detrás de esa historia, ¿no? Cómo llegó a cada uno de los personajes a cómo llegó, ¿no? Ay, no, yo las amo, Sí, yo las amo. Las ama, las ama. Antes Se de nota todo, la emoción. porque creo que tu opinión sobre todo es la más relevante. ¿Te gustaron las dos? Mira, he de confesar también, segunda confesión de este capítulo, fíjate que la primera película fue hermosa, fue preciosa, te enseña todo lo visual, todo lo mágico que es ese mundo. Y sin embargo, en esta segunda creo que nos enfocamos más en los personajes. O sea, no perdemos el maravilloso mundo de Oz, ¿no? Pero sí se centra más en mostrar estas nuevas caras de Elfaba y Glinda, de Fiyero, del Mago de Oz, porque se centra más en ellos y qué pasó después, pues, de la primera película. Sobre todo más en las relaciones interpersonales, o sea, cómo se relacionaban entre ellos. Y justo en esta segunda entrega, o sea, también nos traen temas como la discriminación, la exclusión, la lucha contra la opresión del sistema. Pues sí, pues justamente la discriminación, o sea, tanto con Elfaba como con los animales, o sea. Y justamente toma un tema justamente de propaganda en ese aspecto. Va a sonar muy, muy fuera de lugar, pero en la Alemania nazi. No, hermano, no vamos a tomar ese tema ahorita. No, Ah, no es cierto. fuera de broma. O sea, justamente este tipo de cosas pues igual pasan en la realidad y justamente lo toma justo como con tal de como conseguir al pueblo bajo su orden, como que el pueblo esté como de su lado, justamente Ujú. señalan a un enemigo
para que todos se unan en contra de ese enemigo y poder como tener más control sobre eso. Y pues justamente lo que hacen. Que chistosamente luego en el final le dan la vuelta y terminan ocupando ese mismo recurso para que sea el final feliz. Pero ya llegaremos a eso. Justo, pues final feliz entre Entre comillas. comillas, Pero o es sea. muy cierto lo que dices, porque además en la primera parte, o sea, en Wicked parte uno, en una de las clases, justo en la clase que da el doctor Dillamont, pues va que les da historia de Oz y les dicen, ¿desde cuándo creen que pues los humanos y animales empezaron como a tener estas Sus diferencias? conflictos. Y dicen que desde la Gran Sequía. Dentro más de la plática le dicen, ¿y por qué creen que nos señalaron a nosotros los animales? Y de hecho Elfaba contesta, pues porque necesitaban a alguien a quien culpar. Entonces, sí. Wicked puede ser tan directa y tan metafórica al mismo tiempo que también es mágico, al menos en su narrativa. Ahora, hablando justamente de ese aspecto, yo de hecho quería comentar, quería que tú nos comentaras esto, tú que eres fanática sobre todo. Digo, para que no lo sepa, esta película es una adaptación de una obra de teatro, que a su vez es una adaptación de una novela. Sí. Ay, joya. Ujú. Pero enfocándonos justamente en la parte del teatro, yo quería ver qué tan fiel o qué tan uno a uno es la adaptación, porque había ciertas escenas que yo decía, ¿cómo chingados funcionó esto en el teatro, no? Claro. Por ejemplo, yo te podría decir que no es 1-1. Te estoy Ok. hablando de que el primer acto más bien toda la obra de Wicked dura lo que dura la primera película, que son las 2 horas y media. Wow. O sea, toda la obra de Wicked dura 2 horas y media. Entonces no es como tal un 1-1. Sí te muestran como esta parte del engaño y, por ejemplo, del nacimiento de Elphaba, pero pasa más rápido. Porque es la canción del mago con la mamá de Elphaba, de ahí pasamos al parto y el parto pasa muy rápido. Y por ejemplo, en la obra no nos pasan como tal la niñez de Elphaba, nada más es cuando ya llegan a Shees y pues pasa todo lo que pasa, pero sí hay muchas cosas que son muy diferentes. Yo sobre todo, o sea, me imagino, por ejemplo, que el efecto, sobre todo con los monos, tuvo que haber sido algo bastante peculiar, ¿no? Porque, pues, digo, en las películas, pues, lo hicieron con CGI, ¿no? Bueno, de hecho, el tema de los monos son actores o bailarines que, pues, si saben un poquito de teatro, existen los swings y existe el ensamble. Los swings son personas que cubren personas del ensamble y normalmente es el propio ensamble quien llega a cubrir varios papeles. Pueden ser tanto personas como de Moshkinland, como de la Ciudad de Esmeralda, como pueden ser los monos. Ahora sí que el ensamble es grande, TQM a todos a los que han hecho o son ensambles, porque la verdad se rifan un trabajo impresionante. Pero sí, al menos en el tema de los monos son igual actores, obviamente caracterizados con su vestuario, maquillaje si lo llevan, props, todo eso. Y es que, claro, o sea, es que yo veo la película y, sobre todo con todos los animales, ¿no? Tiene que ser, ya no solo un trabajo técnico para llevarlos a la vida en el teatro, sino también un trabajo también un poco artístico. Porque, por ejemplo, y esto lo noté cuando, por ejemplo, vi la desastrosa adaptación a Cats. No hablamos de Cats. Fue algo No, que no, noté, no. y es que muchas veces en el teatro, cuando se trata de animales, son como un poco más artísticos. Es decir, si en el teatro funciona que haya una persona disfrazada de gato y de que esté maquillada y esté antropomórfica, y que lo aceptemos como público, y que en una película no funcione, es porque siento yo que el teatro es un poco más simbólico, es siempre un poco más abstracto, y el cine es un poco más inmersivo y un poco más realista en ese aspecto. Entonces, cuando tú vas a una Justo. película y ves a una persona gato, si te sacas de pedo y si te pones como un poco nervioso en eso, es como de qué pedo con esta cosa, ¿no? Pero cuando vas al teatro, sabes perfectamente que es un güey con una máscara. Entonces, Bueno, por ejemplo, con el doctor Dillamont, que es la cabra, quien lo hace en teatro, pues usan prostéticos, que pues sí, la barba, las patillas, los cuernitos, la forma incluso de la cara, porque como que se las achatan, tipo como la nariz de los quién, pues son prostéticos. Entonces, la verdad es que quienes se rifan maquillaje tanto para teatro como para películas, llegan a hacer unas cosas tan impresionantes que dices, ¿cómo que eso es maquillaje? Sí. Sí, nada más se Hay llegan a muchas otro veces. Y nivel. regresando justamente un poco a las películas y siguiendo hablando como del aspecto visual, ¿qué les pareció los efectos en la película? En la primera película, al menos yo sí vi rara la interacción con el leoncito, porque de repente como que no cuadraban las manos de los personajes Como que con el flotaba, león, ¿no? entonces, entonces yo ahí sí llegué a notar no, pues, o sea, si es CGI, yo estoy consciente de que es CGI, pero sí se ve un poquito como desfasado. Sí. Yo noté lo mismo con otros animales. Creo que también hubo una parte en la que había ranas y las ranas se sentían un poco sobrepuestas.
Y es un tema que tiene como el CGI en general. O sea, el CGI creo que el mayor reto que tienes es ese siempre. Porque el CGI como tal es muy versátil y es mucho más útil y mucho más valioso de lo que mucha gente le da crédito. Pero siempre el rollo está en ahora sí que mezclarlo bien con los elementos reales que tienes. Entonces, por eso siempre Claro. es más fácil hacer una escena. O sea, siempre las mezclas son las en las que se complica todo, ¿no? Oye, pero justo en otras películas lo que hacen, ya ves que es agarran algún juguetito o algún peluchito para simular que realmente lo están agarrando. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, y Solo que en esta, quién sabe. aquí voy a meter un poco de mi fandom. En la última de Sonic, en la última de Sonic 3, ocuparon directamente marionetas. Y es la cosa más cagada del mundo. Ves los detrás de cámaras y ves a los Pa- muñecos. Parece película de los Muppets, o sea, es impresionante. Pero sí, Sí. justamente eso se hace pues para conseguir la iluminación, los colores, para que el artista tenga una referencia de, a ver, tiene que verse más o menos así, ¿no? Exacto, para que también sepa cómo actuar y cómo También, interpretar la eso por situación, meter regla. porque ya ves que luego en otras películas los actores o actrices miran a puntos así como raros, Perdidos. ciegos. Ajá, A pelotas de tenis, entonces yo creo que inclusive. eso ayuda mucho. De hecho, también hay un caso con Piratas del Caribe. Lo vi recientemente. No me acuerdo en cuál de las tantas películas fue, pero es una escena donde les cae en el barco un montón de cangrejitos. Creo que cuando cae Calipso o algo así. Y, por ejemplo, lo que hicieron para rodar esa escena es aventar, pues, desde lo más alto que podían, pelotitas parecidas a las pelotas de golf de color azul. Y eso justo para ayudar a los artistas de efectos visuales y CGI, pues a dónde tenían que caer y todo eso. Y también para ayudar a los actores a, pues, actuar mejor, valga la redundancia. Sí, es que es su punto de referencia, más que nada. Sí, y esto justamente lo que, porque sobre todo lo que más nos fijamos suele ser en los ojos. En los ojos es en lo que más nos fijamos. Y cuando un ojo no cuadra con lo que está viendo, pues es ahí es donde empieza a verse un Se poco siente raro. raro. Pero también otra cosa que funciona mucho para que justamente los efectos se mezclen, es un buen diseño de producción. Y creo que Wicked tiene un gran diseño de producción en general, ya no solo de los vestuarios, sino Que Demasiado. los escenarios se ven mágicos. sí, y sobre todo cuando lo Ujú. comparas con la de la viejita del Mago de Oz. Siento que sí, porque sí se nota, o sea, sí hay como cohesión ahí, o sea, sí se sienten como, no se sienten como el mismo escenario tal cual, pero sí se siente como el mismo universo, se siente cohesivo, se siente, y sobre Se todo siente la bonito, fantasía. sí, sobre Ajá, se todo siente bonito. lo A mágico, mí lo el que más me maravilloso. apantalló, en lo personal, fue el escenario de la ciudad de Esmeralda. O sea, la textura que le habían dado a los muros, ¿no? Lo reflectivo que era por momentos, o sea, era genuinamente mágico, ahí sí, o sea, sí sí te sientes en un lugar de Esmeralda, valga la redundancia, ¿no? Y hasta se puede apreciar como mecanismos o un tipo de tecnología que hace que reluzca más. Ujú. A mí me gusta todo eso que la opción de los engranajes y todas las estructuras mecánicas. Sí, y que es muy del personaje del Mago de Oz, ¿no? Que se supone que no es un mago Ujú. mágico, sino es un mago un poco más de los ilusionistas, Como básicamente. misterio. Sí, básicamente como misterio. Y sí, y también esa parte como, que creo que, no sé si lo llamaría Steampunk. steampunk, es ¿qué digo? No sé si lo llamaría así, pero sí Sí, tenía no. como ese toquecito, ¿no? Oye, pero dentro de los efectos visuales a mí se llamó mucho la atención la burbuja. La Pero dicen burbuja. que según sí es bien difícil realizarla. Pues es que, a ver, piensa que, o Pues sea, es que, realmente. ajá. Sí, o sea, realmente, al menos yo, desde mi perspectiva, yo siento que el reto mayor con las burbujas en general y una de esa magnitud son los reflejos. Piensa que El reflejo. una burbuja es básicamente un espejo translúcido esférico, o sea, y entonces Ujú. para conseguir todos los reflejos y demás tiene que ser un trabajo bastante Y minucioso también la iluminación. también. Y sobre todo también darle ese tinte rosado sin que se sienta muy plasticoso. Exacto. Oye, y hablando justamente de eso, en la obra, regresando un poco allá, ¿cómo es la burbuja? Ah, de hecho, la burbuja de Glinda es una estructura hecha de metal. Tiene un arnés donde hay, y una plataforma, obviamente, donde la actriz que haga de Glinda se para, pues le abrochan el arnés y esta estructura sale por arriba y hacia abajo, desciende. Lo más bonito, de hecho, es que esta misma estructura tiene como varias maquinitas para hacer burbujas, como las que te venden en un mercado, que son las pistolas que lanzan así el friego de burbujas. Y esas van funcionando y salen el friego de burbujas hasta que Glinda toca el suelo y la estructura vuelve a subir. Es como Órale. es como la nubecita esta del Mario Kart, ¿no? Ajá, básicamente. Es que te digo que es muy interesante, sobre todo porque, digo, ya actual, o sea, digo, en su momento el cine y el teatro no eran muy distintos, ¿no? En su momento, el pasado, muy pasado, ocupaban muchas técnicas similares porque al final del día se estaba grabando algo en tiempo real.
Ya cuando se empezó a ocupar un poco más efectos tipo stop motion o el propio CGI, fue cuando se empezó a derivar un poco de ese ámbito, ¿no? Pero en su momento se ocupaba más de ese tipo de cosas prácticas. Entonces, ver como esa diferencia entre teatro y el cine de la actualidad es bastante interesante, al menos en mi parecer. No, y más para los fans, porque, o sea, ellos son los que saben identificar qué cosa le cambiaron o Sí, cuáles son las similitudes, entonces también. sí. Oigan, pero hablando igual de esto, ¿qué onda con el trabajo de vestuario, eh? Sí, te digo Es que O te sea, digo que el diseño de producción está espectacular, ¿eh? O sea, en ambas películas. sí. Muy colorido, muy armonioso, o sea, todo es hermoso. La verdad es que el director que es John M. Chu, de hecho él ha dirigido varias, bueno, la otra película que también dirigió fue musical, que se llama In Ah, the Heights, que es otra producción musical. Pero lo que voy es que él ya tiene pues experiencia dirigiendo musicales. Entonces, pues nosotros los fans de Wicked, cuando nos enteramos quién iba a ser el director, dijimos, buena elección, tenemos dudas, pero buena elección. pero lo logró. No, no, bueno, nos cayó la boca. O sea, yo puedo decir que a mí me cayó la boca. De hecho, déjenme buscar rápidamente. Bueno, además de Wicked y En el Barrio, que es In the Heights, también hizo eh, Step Up, dos películas de Step Up que también tratan sobre... Creo que estas tratan sobre baile más que nada. También dirigió otras dos películas que fueron de Justin Bieber, las dos, y al menos son las que encontré yo que eran musicales. Y es que la estética que maneja es muy, muy limpia, pero también elegante. sí, y también, a mí, pues yo por ejemplo, yo últimamente soy como muy metido en el tema de diseño de personaje y me encanta cómo adaptaron el vestuario de Elphaba, cómo hicieron ¿Mm? como su vestido y como de la textura, porque no es simplemente una túnica negra y ya está, sino que, y sobre todo también la escoba no es simplemente un palo. Me gusta cómo es No. cómo la escoba parece como una extensión del bosque, cómo todo el tejido del vestido de Elphaba resalta, o sea, es genial, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego también el vestuario, sí no lo he checado bien, pero el vestuario que por ejemplo de Ariana Grande como Glinda de la bruja Linda. buena, no sé qué tan similar sea al teatro, a la original, no sé, pero por sí sola no sé, o sea, es muy vibrante dentro de lo que cabe, o sea, y sí la hace ver, Ujú. porque ahí te va, esta Glinda en esta versión al final, en esta historia, es un poco más un ser muy inocente, pero también muy necesitada de atención, ¿no? Al final del día ella quiere mucha Ándale. atención. Entonces me Sí. encanta que con ese vestido puesto, ella se ve un poquito más pequeña. No sé si me explico. Sí, Digo, en la original, en la película del vago original, la bruja buena se ve un poquito más, como presenciosa, ¿no? Un poquito más, como que llena un poco más el vestido, por si me explico. O sea, Sí, 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 sí. de hecho dicen, pues que se tomó la decisión de que el vestido fuera rosa, pues para que fuera más Glinda, vaya, porque de hecho en el teatro ocupa muchos colores y muchos vestuarios. Sí ocupa el rosa, pero no es su vestuario principal, mm, sino que el rosa solo lo ocupa para el baile de estrellas y Ujú. para la canción de No One More's the Wicked y en general toda la película usa un vestido azul que es como con pétalos. También llega a ocupar, bueno, para Ciudad Esmeralda, lo que es I Couldn't Be Happier, ocupa un vestido como mentoso, o sea, en términos de que es como un crema verdoso. Para el número de Ciudad Esmeralda, lo que es Just One Day, ocupa un vestuario amarillo en el teatro. De hecho, cuando para ocupa el todo el arco número iris, de... la pinche Ajá, Glinda. que ahora entiendo por qué quisieron como... Bueno, sí lo explican como en un corto documental de esos que pueden encontrar en YouTube. Ujú. Que por ejemplo el rosa se eligió pues porque era justo iba más como con Linda, esta pues pretenciosas, fresas, que sí, todo rosita, o sea, Sí, vaya, sí, vamos con delicadas y ella. todo esto. Y pues vaya, en el teatro no podían ocupar el rosa pues porque tenían los derechos del Mago de Oz, ¿no? Sí. O sea, no, Aquí no sé cómo estuvo los derechos para que pudieran ocupar el rosa, o sea, por el rosa, ejemplo. digamos, no estaba disponible porque justamente no tenían los derechos, o sea, o tenían o no tenían los derechos, ¿o cómo? Ajá. Pues ya ves que también no aparece como tal el rostro de Dorothy, también por Ah, temas así. Ah, pero sí, eso también. A ver, ¿eso también fue por los derechos o no fue, o fue por no otra? es más que nada porque pues como tal, tanto en la obra no ves a Dorothy, o sea, Solo voy a que esto, hablan en de la ella. obra no, ajá, hablan de ella, y sí pasa esto de, ya cállate niña, pero literal es un voz en off, Ujú. eh, pero en ningún momento se muestra a Dorothy.
Y Ya. acá sí tuvo algo que ver como con el mago de Oz, que querían que siguiera siendo la cara de Judy Garland, que es quien hizo a Dorothy en Dorothy, el sí, mago de correcto. Oz. Ujú. Ajá. Y pues dijeron, no, no hay necesidad. O sea, sí se apegaron más al teatro en términos de que pues no muestran a Dorothy. Fíjate que yo creí que lo hacían como para poner esa historia, la famosísima historia del Mago de Oz, como en segundo plano y que más que nada ahorita Es se que Pues es quedaran que, con bueno, o las sea, digo, protas. supongo que que en el justo teatro sí es por pasa eso, en ¿no? segundo plano. Ajá, es que tanto en me voy incluso al libro, tanto en el libro, que es pues de donde se adaptaron todos, no te cuentan la historia del mago de Oz. O sea, igual te las mencionan, pues porque pasa esto de Dorothy con Elphaba y que Elphaba la encierra, pues para que le dé los zapatos, ¿no? Ujú. Ujú. Pero pues en ningún momento te la describen, nada más te describen que es una niña de campo que se llevó los zapatos de la hermana, pero pues porque Linda se los dio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en ningún momento pasa todo. De hecho, dicen, o ya estamos relacionando Wicked como un fanfic al Mago de Oz. Pues es que más que nada es la otra cara de la otra Es la moneda, otra o cara de la moneda, sea, justamente. Y es la claro, otra aquí, perspectiva. aquí la cosa justamente es que, pues, a ver, el Mago de Oz ya es una historia tan pinche esclavada en la mente colectiva que, pues, que se pueden dar Ujú. ese lujo hasta cierto punto. Sí me pareció un poco Claro, raro viendo la película como Dorothy parecía más una estatua que justamente un personaje. Pero Ujú. porque digo, en formato de película sí se siente un poco raro, ¿no? Pero sí, justamente todavía como ya te sabes la historia de más, pueden darse ese lujo sin que te pierdas mucho, ¿no? Por lo menos se dan como los detalles como importantes como para que vayas recordando, ¿no? O sea, llegaba en la casa claro. del Ujú. tornado, llegaba a la ciudad de Esmeralda, le pedían la escoba, ¿no? Justo las pequeñas Las pequeñas referencias. referencias que te ayudan un poco como para percibir en qué punto de la trama está pasando como cada cosa, ¿no? También. De hecho, un gran punto, pues, diferenciador entre lo que es el Mago de Oz y Wicked es que el número de la marcha de brujas, pues ahí te dice de que el hombre de hojalata, o sea, todos regresaron a Ciudad de Esmeralda, güey, como para obtener el apoyo de la gente y después ya irse a casar a Elfaba. Cuando en el Mago de Oz, pues no pasó así, Sí. sino que sí, secuestran los monos a Dorothy y Ujú. pues estos tres monos, que es el espantapájaros, el león y el hombre de hojalata, pues se van directamente a donde está la bruja malvada del oeste. No, no regresan a la ciudad de Esmeralda, güey, porque sabía perfectamente que el mago no los iba a recibir. ¿Estás de acuerdo? O Sí. sea, Pues y sí, es como sí, de, sí, sí. oiga, señor mago, secuestraron a Dorothy, ¿qué hacemos? O ¿Qué sea, no les hacemos? iba a decir, ¡Ayuda! ajá, acá en Wicked, pues se entiende este número, pues porque también, Sí, porque Wicked bueno, sobre pasan todo. cosas antes, ¿no? Sí, es que sí, Wicked sobre todo, a pesar de que actúa como un poco de precuela, solo como para que sepas un poco el principio, al mismo tiempo es una El contexto. reinterpretación, Exacto. es un universo chueco, ahora sí que, o bueno, no chueco, sino que distinto, básicamente, o sea, o por lo menos es la mejor Ajá. manera de entenderlo. Oigan, pero también estuvieron cañones las sorpresas que nos pusieron en esta segunda parte. O sea, yo no me esperaba lo del espantapájaros ni Lo del hombre hojalata. lo del hombre ojalata. Fíjate, lo del hombre Ay, qué hojalata, bueno que no habías visto la obra antes, querido. Ah, yo ya me la sabía. sí, no, lo del hombre hojalata a mí sí me salió hasta que empezó a darle como un tipo de ataque de corazón, dije, no jodas que es el hombre hojalata, ¿no? Ya, y Ajá. luego ya, pero ya conforme fue yendo la historia del espantapájaro, sí me lo llegué como a oler, como que empecé a ver, algo que iba a pasar, ¿no? Entonces, No, yo Claro. no me esperaba nada. De hecho, está muy, muy, muy hermosa la producción. Gracias, John M. Chu, y gracias, Wicked. Porque hasta en los pósters te lo estaban spoileando. neta, eso no lo vi. ¿A Y de poco? hecho, ajá, en los pósters de Wicked parte 2 o Wicked for Good, si tú ves, por ejemplo, el póster del personaje de Buck, alrededor tenía pues cosas plateadas, muy metálicas. Ya. No más. Entonces, Ah, un ¿sabes por qué no me di cuenta? Porque el nada foreshadowing. más vi uno. Nada más vi un póster y por eso no me di cuenta, pero órales. Y por ejemplo, para el póster de Figuero, pues todo el borde estaba rodeado de trigo. No Entonces, más. pues no, Guau. vaya, todos los que pues habíamos visto la obra o sabíamos del libro o X, Y, Ajá. Z razón, Sí, o sea, Sabían los fans. exactamente pues ajá, a qué amamos estaban el foreshadowing en alusionando. Sí. También el león se me hizo que creció muy rápido, ¿no? Como que un león Bueno, macho no, alfa no, a ver, sí, no crece en de 5 años. hecho, no, de hecho justamente debió haber pasado, porque justamente, de hecho, en la vida real los leones, pues, alcanzan su madurez a los 5 años, entonces, si el de la primera era un leoncito y la segunda pasa 5 años después, pues sí, es que claro, o sea, como no te pueden pasaron 5 años o algo así, Ajá, sí te sí, no. quedas como de, a ver qué ha pasado, ¿no? Porque, pues, parecía que No había sé. pasado mucho.
De hecho, cuando te comentan el tiempo, en la segunda película, que es igual un voz en off como en la primera, Madame Morrible dice no sé cuántas lunas, no sé cuántas Sí, primaveras, algo así dice. Entonces Sí, ahí puedes sí. todo el control de tiempo. sí. Y de hecho, ay, ese león, cómo lo odio. Sí, oye, a mí también, güey. Sí, Qué malagradecido. pinche cabrón, o sea, Cu- o sea, ¿qué ¿Te pedo? salvó? ¿Te O sea, salvó? entiendo ¿Y perfectamente sabes? que... o sea, entiendo O perfectamente el sea, mensaje de, es que era mi jaula de oro y no quise salir de ella, ¿no? ajá. Pero pues, o sea, tanto como para culpar a Elphaba de eso es como de, a ver, güey. Claro. Pues sí, no. Güey, deja tú eso, ni siquiera fue Elfaba quien lo soltó, fue Fillero, Sí, güey. O sea, si quería además, culpar a Sí, alguien, tenía que ser a Fillero. que ese es un sí, detalle eso y sí. justo algo que quería hablar justamente en cuanto al menos el aspecto narrativo de la segunda película. Que muchas cosas parecen un poco forzadas. O sea, porque por un lado tienes al hombre de hojalata, que a pesar de que la hermana de Elphaba fue la que lo hechizó de mala manera y que esta Elphaba fue la que le salvó, culpa a Elphaba. Sí, sí, Luego también se me hizo raro esa tienes parte. justamente al león, que es un poco lo mismo, ¿no? Y de hecho, muy chistosamente, en la película, pues nos muestran muy brevemente a Nessa Rose, pues volando, gracias a que Elfaba decide, pues, órale, te voy a ayudar. Pero, güey, neta me cae nuevos tan mal el zapatos. personaje de Nessa. Ay, Me sí, cae güey. tan mal, güey. Sí, sí, Hombre, es como muy, rencorosa. muy aprovechada. No, ¿no? güey, deja tú eso, fue la consentida de la familia. Su papá le dio a Sí, ella todo, güey. Todo. A sí. Elfaba, pues, ¿qué No, le dio? pero- Sí me enoja. Es un cambio, porque justamente yo estaba viendo las dos películas. En la primera, la película al principio, pues la hermana aparece, pues buena onda, no está ahí, es su hermana, no se Tranquilita. pelean, pero Ajá. tampoco es como que se... O sea, Que se amen, güey, o no sea, se aman, conviven. O sea, como que la hermana luego desaparece un poco de la historia y como que no afecta mucho en la trama, más allá de su romance con este Ujú. güey. Y luego de ese punto a la segunda, se volvió pinche ¿qué pedo? ¿Qué pedo? No, o sea, sí claro. fue como de, a ver, No, güey, sí, De era la una maldita gobernadora, ¿no? desgraciada. Sí. No, güey, es que me da tanto coraje porque todavía le recriminé, es que no viniste ni siquiera al funeral de nuestro papá. Güey, ¿cómo querías que regresara si le estaban buscando? Sí, No, y o sea, ya ves también, puedo, también puedo, vengativa que no quería dejar salir al también. Munchkin Sí, este. no, Ah, eso, sí, no. sí, o sea, y eso pasó en los primeros 15 minutos, fue que de qué pedo, o sea, ¿qué le pasó? No, güey, todavía que llega él, le recrimina todo lo que le recrimine y yo, es neta. Es Güey, neta no, que a vengo a mí ver el cómo diálogo, está. el diálogo que a mí sí me rompió en ese aspecto fue en el que dice algo como de, yo te ayudaba y no querías mi ayuda, y de la nada dice, ahora sí quiero tu ayuda. Fue como de, a ver, hija de tu puta madre, si no es una Ajá, herramienta. es la otra, yo, no, es cierto. Ándale. No, pero sí, o sea, se vuelve una maldita desgraciada. Si en la primera película es un poquito Sí. castrosa, porque sí llega a ser un poquito castrosa, en la segunda, el personaje, no la actriz. La actriz es un amor de persona. El personaje, El no personaje. Sí, me sí, sí. malinterpreten, Para aclarar. aclarar. En la segunda película, pues, güey, le das el poder a una niña que fue sobreprotegida, vaya la redundancia, y que está obsesionada con un güey que no la quiere pelar, pero pues se queda ahí Pues pues, sí. porque no tiene de otra. Tú dime si no va a ser... bueno, además de que perdió a su papá y le echa la culpa a su hermana porque se murió su papá, tú Ujú. dime si después de ese arco tremendo de desarrollo de personaje no te volverías un maldito desgraciado. Que luego el que te gusta, que es ese mismo güey, te dice, oye, pues voy a ir a ver a mi crush que ya se A va la a casar y pues aún me Justo. queda Es una que oportunidad de Aún me quedan decirle lo que 5 siento, minutos. güey. Amo a estos dos personajes porque toda su relación es una montaña rusa de emociones. Te lleva por este tinte de amor, pero es odio, se pasa obsesión, regresa a odio, regresa a tener como una ándale. esperanza, puedes destruir el corazón. Es hermoso, es Sí, hermoso. o sea, en toda la película se siente, como dices, la rivalidad, pero ya después son amigues y se siente también la confianza y ya después otra vez son enemigas. O sea, es todo un Es drama, todo un drama. pero que de alguna manera funciona. O Sí, sea, funciona. Porque, a ver, se supone que fue una enemistad que se convirtió en amistad. Entonces se siente justamente como una amistad un poco real, sí. de cierta forma. O sea, no es como que. No, pero también cuando Glinda llega y les dice hay que usar a Nessa Rose, dices, no, manches. Sí, Y eso se sí. pasó. Yo sí Se dije, pasó. hija de la... Bueno, en su defensa, lo que ella sugirió fue que engañaran a Elphaba para que pensara eso.
No que la Sí, güey, mataran pero de Madame verdad. Horrible no entendió eso. O sea, No para Madame que- Horrible no. no iba a entender eso, por el amor de Dios. No, Es sí lo como entendió, cuando- pero la cañona cuando dijo, la- no, ni madres, vamos a hacerlo de verdad. Es como cuando en las películas de Batman alguien contrata al Joker para hacer algo así mínimo y termina desatando un caos, güey. O Sí. sea, es justamente eso. Güey, por ejemplo, también Glinda es un personaje que me llega a caer mal a veces. Y esta escena es la que, o sea, entiendo el dolor, entiendo que, Le bajó al vaya, novio. a ver, güey, en ningún momento fue oficial. Glinda en su cabecita hizo la historia y dijo, y como Figuero le siguió el juego, o sea, ahí hay dos culpables, güey. Yo siento que aquí No, más ma- culpa tiene el fiero. O sea, yo siento que porque Sí, el sí, güey sí, se sí. metió en la, o sea, el güey ilusionó de cierta forma a Glinda y luego se fue con esta. O sea, Sí. Sí, porque pues le dijo, ay, pues vamos a Los Estrellas y bailamos y así. Y pues ahí en esa escena de Estrellas, pues es cuando pasa toda esta bonita relación entre Glinda y Elphaba que despierta como esta amistad, amistad entre Ujú. comillas, para mí. Pero, por ejemplo, en ningún momento Figuero le dijo, ah, sí. De hecho, cuando dan la noticia en esta segunda película, en esta segunda parte, que se van a casar, Figuero se queda, ¿nos vamos a nos vamos a casar? casar, sí. Ni enterado O sea, estaba. Ahí Ni son enterado muy... estaba. Ah, Ni invitado justo. estaba No, a la boda. pero ¿sabes lo que me gustó mucho justamente del principio de la segunda? Que justamente cuando pregunta de que, o sea, justamente le dice, en un punto que sí, si te hace feliz, nos casamos. Y Glinda le responde, ¿también te hace feliz a ti? Y ahí Fiero, cuando debió haber dicho, o cuando debió haberse quedado callado, debió haber como dicho algo, dijo, sí. Presión social también. A ver, güey, hay que tomar en cuenta eso, porque además el mago y Morrible eran quienes estaban moviendo los hilos atrás. Entonces Sí, estaban imagínate manejando. que le rompes el corazoncito a a su chica rosada y que es un amor y Sí. no sé qué. Se iba a ver, o sea, con Madame Morrible tienes para que Figuero valga más. O sea, Ujú. no iba a aguantar Figuero, güey. Sí, a ver, Bueno, lo que iba a comentar Ajá. es que una constante tanto en los libros como en el teatro como en la película es que Figueroa es un fuckboy. Y en los Sí. libros ya tiene esposa, ya tiene hijitos No. y es... De hecho, creo que en el libro, no me acuerdo, si en comentarios hay algún fan de Wicked que tenga fresco el libro, nos indique si tuvo algo con Glinda. Según yo, no. De hecho, Glinda no toma un papel romántico en el libro con Figuero. Pero sí con Elphaba, güey. De hecho, a Elphaba es la relación extramarital. O sea, O literal, sea, Elphaba es la amante y spoiler, Mm. tienen un hijo juntos. spoilers para Wicked 3. Entonces, Sí, de hecho, sí sí me han acuerdo. estado dando como rumores de que posiblemente hagan una expansión. ¿Una Y me dice mi tercera? mamá, ¿hay más después de esto? Y yo, sí, mamá, está el libro de Hijo de O una sea, bruja, que es una continuación de Pero, Wicked. ¿y eso se hizo o a sea, teatro o libros es el puro libro? sí hay. No, güey, nada más está el libro. O Ok, sea, ok. a ver, para que me entiendas, el autor de Wicked, que es Gregory Maguire, hizo una saga completa, güey. O sea, no lo dejó en Wicked. Claro que no. Ujú. Dijo, No, aquí se come. Es, güey, creo que es una saga igual de extensa que El Señor de los Anillos, de que A son la 5 madre. o 6 libros. O sea, sí, son más, varios sí. libros. O sea que sí se Es pueden más, hacer déjame- otra, Yo sí se nomás pueden vi que hacer se- una ajá, que tercera. eran como 5 o 6 libros. ¿Qué digo? Sería Ajá. a ver, bueno, no sé qué tan beneficioso sea hacer una tercera, porque digo, A ver. sí se siente como que hay que ser A ver, si es en una tercera, güey, pues ya le pondrían, supongo yo, el título de del siguiente libro, ¿no? que no Pues sería sí. Wicked, Mira, por entonces. ejemplo, ajá. Creo que no, hasta el director comentó que nada más querían hacer 2 partes, o sea que esa era nada más la historia. O sea, sí, pero han estado saliendo rumores recientemente de que posiblemente se avienten la expansión del Ya, del libro. esto. pues Bueno, Ya ya sí que veremos. bueno, porque la verdad dejan mucho también que desear, o sea, tienen Sobre un todo, universo ¿sabes? ya ¿Sabes? está O sea, abierto el universo, Sí, o sobre sea, todo. pueden exprimir, ¿no? Y sobre todo, digo, no sé cómo vaya el libro, no sé si no sé de qué trata el libro como tal, pero a mí por lo menos hubo unas cuantas cosas que me gustaría pues, si hacen una tercera, que dije que hablaran, sobre todo, qué fue lo que pasó con el hombre de Ojalata, sobre todo, o sea, se quedó de Ojalata, se quedó de Ojalata pues el güey, sí. o Güey, que aparte de que una vez que lanzas un hechizo del Grimory no se puede pues a deshacer. lo mejor, No se a lo mejor llega un revierte. mago más chingón y dice, no, sí, mira, pues, control Z y listo, o sea, Vale. Ah, bueno, a ver, son rápidos. Por ejemplo, son 4 libros oficiales, que es Wicked, Hijo de una bruja, Un león, entre hombres y Fuera de Oz. Y, por ejemplo, hay un spin-off que se llama Elfie, ya nos relata más a detalle lo que fue la niñez de Elphaba.
Ok. Dudo Entonces, que, en dudo total que son sea- 5 Ya. libros. Wow. Oye, como Y todo dices, por hablando, un triángulo amoroso. Todo dale. por un triángulo Güey, amoroso. es Y, una joya. y, y fíjate, o sea, es que también qué cerrados de visión, o sea, todo se solucionaba con un beso de tres. En la primera cinta, nos mostraban como a Elfaba de niña y ahora Sí, fue en la segunda está Glinda. sí, Fue como de, fue como, y bajo eso, bueno, bajo ese, como espectro, uno podría decir que la protagonista de la primera fue Belinda, iba a decir. La primera fue Belinda. esta Belinda. Elfaba y de la segunda Glinda. Sí, así lo sentí igual yo un poco, ¿eh? De hecho, Un como poco. tal, pues no hay como tal A ver, protagonistas. son O sea, son coprotagonistas, o sea, coprotagonistas, ajá. Oh, son coprotagonistas. Que no tengan la misma atención es... No, no es cierto. Sí. No, pero se supone que las dos, pues vaya, tienen su trama en las dos películas. Glinda ujú, en la primera, seguir siendo la popular, pero pues te encuentras con esta persona que se vuelve tu bestie. sí. Y mientras tanto, Elphaba, pues es encontrarse a sí misma y serse fiel a sí misma en esta primera película. Y en la segunda, pues es Glinda, pues sobreviviendo la alta sociedad de Oz, güey. Sí, Va- la conspiración. No, es que justo se siente chido el desarrollo de estos personajes. Profundizan, o sea, tanto en su vida personal, en su vida amorosa, en sus relaciones públicas, que dices, wow. Yo justamente cuando estaba viendo la segunda escuché el comentario de que en la obra justamente a muchos no les gusta el segundo acto y que paralelamente a muchos no les está gustando esta segunda película. Entonces, o por lo menos no les está encantando, mejor dicho, sería la palabra. Es que, vaya, en la obra, el segundo acto, que es For Good, o bueno, lo que sería For Good, Ujú. sí es más tranquilo. O sea, te enteras de... Es más impactante en términos de que te enteras de cada chisme. Ay, o sea, de que te enteras de que el mago es el papá de Elphaba, de que Madame Horrible es quien hizo el tornado, de que el mago ocultaba estas cosas. O sea, era toda la corrupción de Oswey. Entonces, es más tranquila en ritmo, es más relajada, por así decirlo, pero tensa a la vez. No es tan mágica y tan feliz y tan preciosa como el acto 1. Este, ¿A ustedes cuál les gustó más? ¿La primera o la segunda? No, está difícil. Mm. A mí en lo personal sí me gustó un poco más la primera. Es que la primera es... Ay, es más movida que esta. Es que ambas tienen su esencia, tienen algo que llama la atención. Porque, Tienen su por encanto. ejemplo, ujú, fíjate que en la primera lo que más me gustó fue cómo ver el punto de vista de Elfaba. O La sea, Elfa. cómo es que el, pues su alrededor la, La la tachó fue de la mala. cambiando, ajá, poco a poco. Entonces, Que sabes también que es lo por ese chistoso lado. que de cierta forma, digo, no es perfecto, ¿no? Pero de cierta forma tú podrías ver la primera de Wicked y luego la original de Oz y estaría como un poco chistoso, ¿no? Ujú. Y luego ya de la segunda, lo que me llama mucho la atención es cómo esta Elfaba está justo luchando contra todo eso que creen que es, pero en realidad no es mala, o sea, simplemente está haciendo o buscando justicia. No es un chico malo, solo quiere ser él mismo. Más que nada también me pongo del lado de ella porque pues es amante de los animales y quiere proteger sus derechos y quiere también que todos sean libres, por así decirlo, que todos se lleven bien, que todo sea Amor y paz. armonía y paz. Ujú. Sí. Y como a mí me encantan mucho los animales, pues también me pongo de su lado. Es como de, pues no, hay No, que y esos defender animales, a se supone todo. que esos animales no son animales, como los nuestros, son animales ya, ahora sí que, Sí. son equivalentes, pues, o sea, no es, como Sí, no, y te digo, y ver a todos esos animales encerrados sí me causó así como, no sé, un sentimiento feo. No me gusta. Y de tu parte, Christy, ¿cuál es tu película o acto favorito? A mí me encanta el 1. Creo que es donde más podemos ver en su naturaleza o al menos en su esencia quiénes son todos los personajes. Mm, En la segunda, lo que me gusta es cómo indagan y por así llamarlo, la tensidad que mantienen. Pero sí, mi acto favorito es el 1. el uno, el uno. En mi caso también, en ¿Y mi tú, caso de las Hugo? películas, mi favorita fue la uno. Este,
Y sí, digo, a mí lo que me gustó de las dos, si acaso, fue que cómo fueron atando los cabos, ¿no? Para dar paso a la historia de Mago de Oz. Porque a mí siempre me gusta ver cómo se van atando ese tipo de cabos, ¿no? Ya. Pero a nivel de película me gustó más la uno. Sobre todo porque sentí que en cuanto a arco, estaba más completo, estaba más como... O sea, sentí más fluido el camino, pues, al clímax. Y ese tercer acto fue mi parte favorita de las dos. O sea, el tercer acto de la primera película se me hizo espectacular. Es hermoso. ¿Saben qué otra cosa noté? Que en la primera el tren es de los colores justo del mago, ¿no? Verde y dorados o tonos así. Ujú. Y ya en la segunda ya lo hacen rosita en referencia a Glinda, ¿no? Ajá, eso De no- hecho, creo que eso hacen no- otro tren. O sea, son dos trenes. Uno de El Glinda y uno verde del que original. va a Ciudad Esmeralda y el rosita que pues, es de uso personal de Glinda. Ya. Bueno, también ya para ir cerrando, Es como Taylor Swift. ¿cuál fue su personaje favorito? ¿Cuál sería su personaje favorito? Si tuviese que decir uno. Chales, no sé, me la dejas difícil. El mío es Elfaba. Elfaba, La la verdad, propia yo Elfa. me identifico mucho con ella, güey. El mío en personal fue Glinda, simplemente porque justamente me gustó ver mucho su conflicto. Cómo pasar de ser esta niña mimosa y fresa, a ir como, ahora sí que abriendo su corazón de cierta forma. Pero Yo bueno, creo que igual Elfaba, yo creo. Ujú. va, Te digo, por el arco de los animales y porque también busca justicia, por eso. va. Que nos digan en los comentarios quién es su personaje favorito de Wicked. ¿Quién O es del su Mago de personaje Oz favorito? también entra. Oigan, de veras, ¿cómo se sintieron las canciones? Hablamos de todo lo de las canciones. ¿Qué les parecieron? Están brutales, o sea... Las canciones son, o sea, deja tú la narrativa de la segunda parte. Las canciones son o están tan bien hechas en los dos actos que yo me olvido de de los diálogos, yo me olvido de las canciones nomás. No, te digo que el tercer acto, el propio clip del tercer acto con esa canción que se hizo súper viral en internet, o sea, el de Sí. Defying Gravity, no mames. Defying Gravity. Y Ajá. y te digo que fue como, o sea, pero en conjunto todo ese tercer acto con todas sus canciones y todo eso fue para mí brutal, ¿no? Pero en general las canciones sí son pesos pesados. Ya una última cosa que se me ocurre es nada más, o sea, apreciar todo el trabajo que se hizo en estas dos producciones. O sea, la verdad fueron impresionantes. Y Sí, también como ver cómo Glinda, o sea, la retrataban como la bruja buena, que la verdad nada más estaba siendo manipulada y usada, pero que al final ya comprende que ahora sí tiene que ser realmente la bruja sí, o sea, buena. ahora sí O la sea, que sonó. ahora sí va a ser Claro. todo. Eso también me gustó el personaje de Glinda. Sí, y como también Elfaba no quería ser mala, ella sabía lo que estaba haciendo y como la gente la veía como siempre la letal, la malvada, pero al final dice, bueno, voy a aceptar eso porque sé que no voy a lograr cambiar su forma de pensar sobre mí, ¿no? Como le dijo el mago, es difícil que te vayan a creer a ti. A ver, hay que dejar algo en Y claro. Tanto Madame Morrible como el mago hicieron una campaña de desprestigio contra Elphaba, güey, y solo porque Sí. encontró la verdad. O sea, si estuvieran en nuestro mundo, ellos serían como quienes inician las funas, ¿sabes? A Las huevo. funas, el doxeo, todo eso. Y me cae tan mal. Vamos a ir dejándolo aquí, nos dejan su like, nos dejan sus comentarios, nos dejan qué película les gustó más y cuál no les gustó directamente, a ver si hay alguno que no les gustó directamente, a ver, que se ponga interesante en los comentarios. Los apreciaríamos mucho. Y recuerden que si estamos grabando esto en una llamada de Discord es porque somos animadores en apuros. Voy a volar.